El Día de la Cruz se convierte en Ubrique cada 3 de mayo en la fiesta de los gamones. El gamón, de nombre científico Asphodelus albus, es una planta liliácea silvestre cuya raíz bulbosa, calentada y golpeada convenientemente sobre una piedra, produce una explosión. Este efecto, generalmente acompañado de un brindis a la salud del Día de la Cruz, es el que a su vez provoca el júbilo del público participante en esta ceremonia. Este es el hecho central de una fiesta peculiar y autóctona, con la que el ubriqueño rinde culto al Día de las Cruces de Mayo. Crujir un gamón cuya forma sugiere la de un sable requiere destreza para conseguir, en primer lugar, que la planta alcance su punto exacto de calentamiento y luego para que, al ser golpeada sobre una superficie dura, explote. Pero esta fiesta no se limita a la celebración del día señalado, exige una preparación previa que comienza las jornadas precedentes con la salida al campo de numerosos vecinos dispuestos a coger la leña para el fuego y, por supuesto, los haces de gamones que florecen en los alrededores de la población. Cuando se producen intensas lluvias, la naturaleza se vuelve generosa y proporciona abundante materia prima para la fiesta. Junto a la leña también se queman maderas y enseres viejos. Los elementos esenciales que conforman esta singular celebración son, por tanto, el fuego, el gamón y la cruz en torno a la cual se enciende la candela. Junto a estos hay que destacar las coplas de columpios, que se tendían de ventana a ventana y donde las muchachas eran columpiadas por sus novios o pretendientes a los sones de coplas de pique. En torno a las candelas también se celebraba el baile del amandolao. Entre crujida y crujida de gamón, el ubriqueño se pregunta de dónde procede esta celebración y cuál es el sentido de la ceremonia de hacer explotar unas plantas silvestres y procurarse así un disfrute jubiloso. Una primera teoría sobre su origen se remonta a la antigüedad romana, cuando Ubrique era la ciudad romana de Ocuri, entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo aproximadamente. Ya en época griega, la flor del asphodelo era utilizada en ceremonias fúnebres y tenía uso medicinal y alimenticio, lo que se documenta también en época romana. En la historia natural de Plinio el Viejo, del siglo I de nuestra era, se describe el valor nutritivo y medicinal del gamón. En el capítulo 17 del libro 21 se dice que la cebolla del asphodelo o gamón, tostada en la ceniza y con un añadido de sal y aceite y mojada con higos, era un deleite. Con este antecedente, una teoría dice que el origen de la crujida del gamón podría estar en esta práctica gastronómica, puesto que para ingerir la planta era necesario retirar la ceniza, y esto se hacía golpeando ligeramente la planta, y con frecuencia los golpes darían lugar a la explosión. Una segunda teoría habla de la adaptación religiosa de ritos paganos de purificación, en los que el fuego servía de símbolo de regeneración de la tierra en la estación de florecimiento, la primavera. Otra hipótesis se relaciona con la práctica tradicional de la quema de rastrojos, en la que en estas fechas la gente del campo comprobaría el efecto explosivo de estas plantas, y de este hecho reiterado se derivaría una celebración anual. En ambos casos destaca el fenómeno de la ceremonia comunitaria, que ha perdurado en el tiempo. También cuenta la tradición que para evitar que los lobos de la sierra se cebaran sobre los ganados de esta zona, los pastores encendían fuegos y explosionaban los gamones para ahuyentarlos y mantener intacta su piara. En las ordenanzas del duque de Arcos del siglo XVI, documento que contenía las normas aplicadas en el territorio señorial de las 4 villas, del que Ubrique formaba parte, solo se hace mención a la regulación del tiempo
en que está permitido hacer fuego desde el día de San Juan hasta final de agosto. Tampoco en los pasajes del siglo XIX de la historia instrumental de la fundación del convento de capuchinos de Ubrique se alude a esta práctica. En su trabajo de campo titulado Sierra y Campiña de Cádiz, el investigador alemán Wilhelm Giese, que estuvo en Ubrique en los años 20 y 30 del siglo XX, describe de manera pormenorizada la feria de septiembre, pero no dice nada de la crujida de gamones. Fray Sebastián, en su libro Historia de la villa de Ubrique, de 1945, apenas dedica una línea a la crujida de gamones, aunque esta obra tiene el interés de que al menos refiere que ya a mediados del siglo XIX se celebraba esta fiesta. Una hipótesis no documentada dice que cuando en la primavera de 1810 los franceses entraron en Ubrique, sus habitantes habían desalojado previamente la población y habían marchado al monte. El ejército napoleónico incendió las casas consistoriales que habían sido construidas en 1805, el convento, la ermita de San Pedro de 1801 y la de San Juan, y saquearon las casas de alistados en partidas de patriotas. Según dicha teoría, para recuperar el control del pueblo, los ubriqueños desde el monte explosionaban gamones para hacer creer a los franceses que tenían abundante munición para vencerlos en una acción militar.